Buenas tardes, estimados aprendices. En el día de hoy veremos el siguiente video que corresponde a los tipos de cuentas. Aprender en forma detallada qué es el activo, qué es el pasivo y qué es el patrimonio dentro de la estructura contable de una empresa. Aprenderemos a clasificar las cuentas en los diferentes grupos, ya sean activos corrientes, activos fijos, otros activos, pasivos corrientes, pasivos de largo plazo o patrimonio. Comencemos. Iniciemos primero con la definición de los activos. Recordemos que los activos son todos los bienes que posee una empresa, que tienen valor, que son de su propiedad y que le sirven para su normal funcionamiento. Y los activos se clasifican en los siguientes grupos: activos corrientes, activos fijos y otros activos. Veamos la definición de lo que es un activo corriente. Un activo corriente son aquellos activos que ya son efectivo o que se pueden convertir fácilmente en efectivo en un periodo inferior a un año. En este grupo tenemos las siguientes cuentas: caja, bancos, y estas dos cuentas conforman lo que se llama el activo corriente disponible. Cuentas por cobrar de corto plazo, inversiones de corto plazo, inventarios de mercancías, útiles de oficina, gastos pagados por anticipado, anticipo de retención de la fuente, entre otros. Este grupo conforman el grupo de los activos corrientes realizables. Veamos ahora la definición de lo que es un activo fijo. Un activo fijo son aquellos activos que deben cumplir con las siguientes características. La primera es que deben ser bienes depreciables, es decir, son bienes que se desgastan con el uso. La segunda característica es que esos bienes no están disponibles para la venta, y por lo tanto, si no están disponibles para la venta es porque le sirven a la empresa para poder funcionar. Entre los activos fijos tenemos los siguientes: el terreno, aunque con el terreno hay que hacer una salvedad. Los terrenos se valorizan o se desvalorizan, pero el terreno que va en el grupo de los activos fijos es el terreno donde hay una construcción. Tenemos entonces edificios, vehículos, muebles y enseres, maquinaria y equipos de oficina. Veamos ahora el grupo de los otros activos. ¿Qué es el otro activo? Son aquellos activos que no son necesarios para que la empresa funcione, pero que tienen un valor muy significativo para ella. Es muy conocido también con el nombre del grupo de los intangibles. Ahí tenemos el goodwill. El goodwill es el buen nombre de la empresa. Tenemos el know-how. El know-how es el conocimiento, los procedimientos. Las marcas y las patentes, hacemos referencia aquí al registro de la marca. Las inversiones de largo plazo, aquellas inversiones que tienen un vencimiento mayor a un año. Normalmente ahí tenemos en ese grupo las acciones y los bonos, y también tenemos las cuentas por cobrar de largo plazo, ya sean por ejemplo el dinero que le prestó la empresa a un empleado para una compra de vehículo o para una vivienda, entre otros. Pasemos al lado de los pasivos. ¿Qué es un pasivo? Son todas las deudas que tiene la empresa para con terceras personas diferentes de los socios. Y esos pasivos se clasifican en dos grupos: pasivos corrientes o de corto plazo, es decir, que tienen un vencimiento menor a un año, y los pasivos de largo plazo, que son aquellos pasivos que tienen un vencimiento mayor a un año. Dentro de los pasivos corrientes o de corto plazo tenemos las cuentas por pagar de corto plazo,
los documentos por pagar de corto plazo, el IVA por pagar, la retención en la fuente por pagar, las obligaciones laborales de corto plazo. Ahí entran, por ejemplo, lo que es la prima de servicios, lo que son las cesantías, los intereses a las cesantías, las vacaciones y el dinero por salarios que se le deba a un empleado. Las obligaciones financieras de corto plazo son aquellas obligaciones con las corporaciones financieras, pero que tienen un vencimiento menor a un año. Y los ingresos diferidos, o sea, aquellos ingresos que se han recibido por anticipado. Y también tenemos los impuestos por pagar, entre otros. Tenemos acá los pasivos de largo plazo. En este grupo tenemos los documentos por pagar de largo plazo, las obligaciones financieras de largo plazo, las obligaciones laborales de largo plazo. Ahí entran, por ejemplo, las cesantías que están bajo el régimen anterior a la ley 50, y tenemos aquí los bonos por pagar. Por último, tenemos el grupo del patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Son todas las deudas que tiene la empresa para con segundas personas, es decir, los socios. O sea, cuando los socios hicieron los aportes, la empresa les quedó debiendo ese dinero. Veamos qué cuentas pertenecen al patrimonio. Tenemos la cuenta capital o acciones. Capital, por ejemplo, cuando es una sociedad limitada; acciones, cuando es una sociedad anónima; utilidad o pérdida del ejercicio; utilidad o pérdida acumulada; la reserva legal; la reserva estatutaria; y la revalorización del patrimonio. En este video tutorial aprendimos a clasificar las cuentas en los diferentes grupos.